Don Pablo Embry también llegó, y don Arnaldo. Bueno, les presento a Juan Carlos Sorsi, Gerard, Pablo. Bueno, todo un gusto. Tenemos un invitado internacional en esta ocasión, que nos va a dar una perspectiva distinta de lo que es la pandemia. O sea, es cierto que el mundo está globalizado y todo eso, pero siempre hay detalles sabrosos respecto a la experiencia local en otros lugares. Nosotros hemos vivido una experiencia bastante dura, sobre todo pensando en, sobre todo en este fin de semana, ya lo vamos a comentar con más detalle, donde hemos llegado al máximo de la capacidad de camas en la región. O sea, la región de Valparaíso, el intendente salió diciendo que quedaban 5 camas en la región. O sea, eso equivale a que ya colapsó el sistema. Eso es gravísimo y nos pone en perspectiva respecto a lo que está sucediendo. Y bueno, ya comenzamos. Muy bienvenidos a todos los que nos están viendo. Hicimos un llamado especial, dado que tenemos un invitado, pero cada semana estamos un poquito más tarde, a las 20 horas. En primer lugar, por supuesto, partimos con una mirada local y en un pequeño resumen, un breve resumen, bueno, nosotros, te cuento, Juan Carlos, por si no, seguramente igual estás al tanto, pero la Viña del Mar y Valparaíso sí efectivamente estuvieron en largas cuarentenas el año pasado y este año también han estado en cuarentenas, primero Valparaíso, luego Viña del Mar, pero la provincia de Margamarcas, que es donde nosotros vivimos y donde Arnaldo es candidato a concejal y Pablo Embry también, es una provincia que no había estado ni siquiera en fase 2 el año pasado. Recién estuvo en fase 2 hace pocas semanas. Eso significa que solamente está en cuarentena los fines de semana. Y ahora, por primera vez, estamos viviendo una cuarentena total. En condiciones ya un poco diferentes, eso sí, porque hay más permisos para que las personas puedan salir a trabajar. Pero también hay que recordar que la comuna de Limache no había estado nunca en cuarentena y ni siquiera en fase 2 hace 2 semanas. Y ya también está en cuarentena, lo mismo que Olmué. O sea, la gravedad de esto lo da el termómetro de dos comunas, y de 4, pero de 2 comunas en especial, Limache y Olmué, 2 comunas que no habían estado nunca en cuarentena y que uno ni siquiera se imagina por qué. Porque si uno se pone a pensar, son comunas no urbanas prácticamente y la cantidad de metros cuadrados por persona es enorme. O sea, las posibilidades de contagio son mínimas y aún así están en cuarentena porque se ha agravado la situación. Bueno, eso va a ser lo que va a concentrar lo que ha concentrado la atención. Después comenzaremos un poquito más. ¿Qué opinas, Arnaldo, respecto a la situación que hemos vivido en las últimas semanas? Bueno, yo creo que este es el resultado solamente del relajo que hemos tenido desde diciembre, desde las Navidades. ¿Te acuerdas que se dio como mucha libertad para el consumir, salir a comprar, se abrieron locales, malls, luego comenzaron los permisos de vacaciones y este es el efecto de la inercia de todo eso se está viviendo ahora. Recuerden que aquí todas las medidas no son de efecto inmediato, sino por lo menos son entre 2 a 4 semanas antes del resultado de cada medida, sea buena, sea mala. Exactamente. Pablo, tú que nos contaste ya la semana pasada, y lo has visto probablemente con tus desplazamientos como candidato, ¿se ve gente en la calle? Y si se ve gente en la calle, ¿en qué horario? Yo te digo todo esto porque sinceramente no he salido en toda la semana. Desde que comenzó la cuarentena en Villa Alemana no he salido ni siquiera a comprar. Así que te pregunto, Pablo, sobre la situación. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Los saludo. La verdad que ha bajado bastante el tránsito de las personas. ¿Ah? Bueno, este fin de semana la verdad que me quedé en la casa, así que no sabría decirte cómo ha sido el barómetro en ese sentido este fin de semana, pero sí en la semana se ha notado una baja ostensible. Y lo otro que también que me ha llamado la atención, que bueno, y también vecinos siempre ha hecho una crítica al tema de seguridad. eh, al- y la verdad que este fin de semana yo noté y fui testigo de eso, de que han habido hartos controles en los negocios por el tema de los permisos. Eh,
he visto harta presencia, tanto de carabineros y de los carros de seguridad ciudadana, fiscalizando y pasando multas. Bueno, eso es una gran novedad porque, digamos, prácticamente no se habían cursado multas en nuestras comunas. La fiscalización ha aumentado, digamos, el último mes. Paulatinamente ha ido aumentando, lo cual es muy bueno. Por supuesto que hay muchas tareas que vamos a comentar, pero antes de ello, Juan Carlos, ¿cómo tú ves, en primer lugar, cómo ves desde fuera lo que ha pasado, yo digo, en Chile, pero quizás también tienes noticias de lo que ha ocurrido en la provincia, no sé, ¿cómo lo ves tú, desde fuera? A ver, solamente para contarle a usted un poco lo que vemos acá y lo que se ve sobre lo que sucede allá. O sea, acá también estamos complicados. O sea, en Europa en general la cosa no fue suave. ¿Te fijas? Quizás un poco más suave que en otros países, sí. Pero sí lo que vemos nosotros desde acá sobre lo que sucede, por ejemplo, en Sudamérica, es que la cosa se ve bastante mala, ¿ya? O sea, nosotros vemos, por ejemplo, lo que está pasando, lo que se habla mucho acá, es lo que estaba sucediendo en Brasil. Bolsonaro acá no tiene ningún apoyo ni nada. O sea, una persona, acá sí que el título de los diarios no es Brasil, es Bolsonaro. Bolsonaro hizo esto, Bolsonaro hizo esto otro, ¿te fijas? Entonces ya no es el país, es una persona. Y eso está mal, ¿te fijas? Está mal. Desprestigió mucho la zona, ¿ya? Sobre lo que sucede en Chile, la verdad, mira, hubo una visión bien positiva hace semana atrás porque Chile, bueno, estuvo en el ranking como uno de los que más vacunas, más gente más vacunada ha tenido. Y eso se vio como algo muy positivo. ¿Te fijas? Entonces me dijeron acá, oye, bueno, nosotros otros pongámonos las pilas porque acá en Suecia, en nuestro caso, estamos bastante más atrasados, ¿ya? Pero lo que ha sucedido la última semana es que las noticias salió, lo voy a buscar por ahí, hace algunos días, es que aparentemente no habría dado el resultado que se esperaba, ¿te fijas? Porque ha venido esta tercera ola, que le llaman, y esta tercera ola vino pero con tutti, ¿ya? Ahora, la tercera ola no solamente la están sufriendo ustedes, la estamos sufriendo nosotros acá también, ¿ya? O sea, esta es una tercera ola que sí existe, ¿ya? Y que ha afectado a tanto a ustedes como a nosotros, en mayor o en menor proporción. Eso. Mm. Sí, es muy cierto eso. Lo de Europa también se debe a que no utilizaban la vacuna, no utiliza la vacuna china. Entonces eso disminuye harto las posibilidades porque tienen problemas de producción. Además que el Reino Unido acapara buena parte de la producción porque tiene ahí en su propio territorio Claro. la producción de una de las vacunas. Entonces eso dificulta harto. O sea, no es tanta responsabilidad de los países europeos en general. Bueno, quizás la decisión de excluir la vacuna china quizás fue una mala idea. No sé, lo vamos a ver después con el tiempo, pero, la disputa más grave fue el tema del Reino Unido, o sea, que el Reino Unido ha acaparado y ha hecho incumplir a la empresa los contratos que tenía con los diversos países de Europa, lo cual se ha ido obviamente de algún modo u otro arreglando, o sea, no podía ser que los incumplimientos se mantuvieran por mucho tiempo, pero sí efectivamente les afectó eso. Exactamente, acá hay en la comunidad, perdona, en la Comunidad Europea tenemos solamente tres vacunas que son las permitidas, que es la de Pfizer, la Moderna y la AstraZeneca. Son las tres que están permitidas acá. El único país, excepción, que ha tenido es Hungría. Hungría siempre ha ido como en contra de la Comunidad Europea, pero se queda en la Comunidad Europea, ¿te fijas? Pero, y ellos, claro, ellos han dejado, tienen entre otras, la Sinovac y la Sputnik, que es la rusa, que la Comunidad Europea no, así que va a ser Pero como Alemania parece que está mirando con más cariño a la vacuna rusa, empieza a darnos Exacto, contacto. están haciendo pruebas, digamos, no entran acá, no es porque sean de Rusia o sean China, sino es porque no cumple con ciertos estándares, ¿te fijas? Ahora que haya quizás algo político atrás, puede ser, no lo sé, no me voy a meter en ese Mira, yo tema. te comento que con respecto a la vacuna china, lo que ocurrió fue que, claro, no cumplía directamente los estándares, pero la Universidad Católica fue la que se encargó de hacer los estudios en Chile para que efectivamente validarla como corresponde. Entonces eso dio una ventaja, dio un margen. Y con respecto a la vacuna rusa, lo que sucede es que los rusos no hacen mayores muestreos. Sencillamente No, adapta la vacuna y listo, vamos. exacto. Ahora,
parece que la efectividad ha sido brutal. Es una vacuna tremendamente buena, pero el método que utilizaron no corresponde para nada con los estándares internacionales, entonces obvio que Europa lo tomó con bastante precaución. Oye, pero lo otro que llama mucho atención, y yo me acuerdo que incluso algunos, más que políticos, porque en realidad los políticos no fue tan lejos, pero estos pensadores orgánicos como Axel Kaiser y otros, hablaron siempre de Suecia como un ejemplo porque sencillamente, y sobre todo al principio, sencillamente no hubo cuarentena, no hubo absolutamente nada, excepto los llamados a que las personas fueran responsables. ¿Qué opinas tú de ese proceso? Porque eso me llama la atención. Mira, nosotros, mi opinión es que yo creo que deberíamos haber sido más duros, un poco más estrictos. Y eso es una opinión general. Acá han sido re blandos. No hemos tenido nunca obligación de quedarnos en casa, sino es un consejo. Por favor, los que puedan, quédense en casa. Te pido un favor, básicamente. No hemos tenido cuarentena, no hemos sufrido ninguna restricción. Lo que sí ha sucedido es que los restaurantes, los pubs, los hoteles han visto, ellos sí que se han visto afectados por todo esto, porque, bueno, acá el 60% de la gente que puede trabajar en casa, trabaja en casa. Te fijas, yo trabajo en casa, tengo la oficina acá y así como muchos otros. El 40% está trabajando en la oficina. Yo voy a trabajar a la oficina, ponte tú 2 o 3 veces a la semana, solamente para cambiar ambiente, ¿ya? Con el riesgo, te fijas, de contagiarse, pero uno trata de cuidarse. Pero si me pides tú la opinión de cómo debe haber sido, acá fuimos bastante liberales en ese sentido, ¿ya? Otros piensan que no, sabes que está bien porque X razón, ¿te fijas? Entonces, tú tienes hoy día, Suecia en un comienzo iba bien, ¿ya? Manteníamos la distancia, nos portamos bien, viajamos en colectivo, nunca usábamos mascarilla. Yo las primeras mascarillas, nosotros las empezamos a ocupar hace un mes. Ahora sí ves más gente con mascarilla, la mascarilla no se ocupaba. Entonces ahora tú las ves. Lo que sí había mucho ¿cómo se llama? El alcohol gel para limpiar. Tú entras a un negocio, siempre tienes alcohol gel, pero eso no basta, te fijas, tú necesitas un poco más para evitar esto. Los negocios siempre estuvieron abiertos, ¿ya? Los negocios, tú ibas al centro, ibas a comprar, no hay ningún problema. Yo he ido al gimnasio prácticamente todo el año, no he dejado de ir al gimnasio, voy, no sé, 4 o 5 veces a la semana, lo que puedo, voy, ¿te fijas? Entonces, hemos sido bastante blandos. Y como te digo, nos ha valido críticas, y no solamente críticas nuestras, sino críticas de nuestros vecinos. Noruega y Dinamarca y Finlandia tuvieron restricción hacia nosotros. O sea, ellos por un buen tiempo no nos dejaron entrar. Me dijeron, si quieren entrar a nuestros países, ok, 7 días, 14 días y después entran. Pero ¿quién al final? Y eso nos golpeó mucho. ¿Por qué? Porque acá es muy común que la gente de Noruega trabaje en Suecia, la gente de Suecia trabaje en Noruega o en Dinamarca. Hay mucho intercambio, viaje. Gente que vive en Suecia, pero que va a trabajar a Dinamarca. Esto es a diario. Y viceversa. Entonces afectó a mucha gente indirectamente. Pero, bueno, dicho eso, mi Juan opinión en Carlos, general, creo que fuimos demasiado blandos y lo seguimos siendo. ¿Sí? Juan Carlos, y el tema de los colegios, ¿cómo fue? Ya, yo tengo 2 niños, uno de 7 y otro de 11. A ver, ellos no se han visto afectados, ellos siempre han ido al colegio, siempre, ¿ya? Los que sí se vieron afectados fueron los gimnasios. Gimnasio acá le dicen a la enseñanza media, ¿ya? Igual que en Alemania es gimnasio acá. La enseñanza media y las universidades e institutos, ¿ya? Todos ellos tienen, ¿cómo se llama? Clases remotas, ¿ya? Y eso empezó, ponte tú, a ver, el verano acá terminó
en agosto, el verano pasado, en agosto, y en agosto ya empezaron con las clases remotas, ¿ya? Antes de eso eran presenciales, en agosto del año pasado, 2020 estoy hablando, ¿ya? Acá el año escolar va desde agosto hasta ahora junio de este año, Juan Carlos, digamos. ¿Mm? pero en el colegio los niños utilizaban medidas de protección, ¿había algún tipo de No, medida? ¿Hubo no. contagios dentro de los colegios? Sí hubo. ¿Y qué hacían De ahí? hecho, se pide al alumno, ¿sabes qué? Tú y tu familia se quedan en casa. Se les pide, ojo, ¿ya? Entonces les pide, por favor, quédense en la casa, en cuarentena toda la familia, 10, 14 días, no me acuerdo cuánto es. A mi hijo mayor, a Lucas, tuvo 2 compañeros infectados con COVID, ¿ya? Y bueno, hicieron su cuarentena respectiva cada uno y volvieron a clase, ahora están en clase. Pero pasaron 10, 14 días y ya está de vuelta, ¿te fijas? Así que no. Pero la verdad que los niños no les ha afectado mucho, no han sido muy afectados. Es más el personal que trabaja en los colegios son los afectados, ¿ya? Y ahí en el personal tienes profesores, tienes los auxiliares y tienes la gente que se encarga de los niños después de las clases. Tú acá lo que después de las clases, ponte tú, te dura hasta las 2 de la tarde, entonces entre las 2 y las 5, a las 5 los papás van a buscar a los niños después del trabajo, tú tienes, ¿cómo se llama? Tutores, gente que te hace cosas, te enseña cosas, te fija, y puedes jugar si quieres. Ya es como un momento de recreación, pero que te hacen cosas, enseñan cosas, ¿ya? Y tratan de salir mucho afuera. Entonces, ahora lo que sucedió es que en vez de estar haciendo cosas, por ejemplo, en la cocina, cocinando, o haciendo cosas arreglando, ¿cómo se llama? Talleres manuales, ¿ya? Salía salen mucho más afuera, ¿ya? Se mantiene afuera para evitar los contagios y todo eso. Entonces, ahora tienen más actividades afuera que adentro. ¿Mm? Pero los niños en general no hubo hasta noveno. Acá el colegio, la enseñanza básica es hasta noveno, ¿ya? Hasta noveno, clases normales, ¿ya? Y eso así, así. La enseñanza media y las universidades e institutos, etcétera, han sido solamente remotas. A mí me llamó la atención es que comentaste de los bares y los restaurantes. Yo puedo Mm, entender que los hoteles no sean frecuentados cuando no hay porque es obvio, más o menos mm, obvio que baja porque la gente de todas maneras no quiere desplazarse quizás tan lejos, lo que sea. mm. Pero los bares y restaurantes, porque si uno recuerda, y lo vivimos aquí en Villa Alemana, bastó que dijeran UPA, chalupa, o sea, definitivamente se llenaban inmediatamente donde se pudiera, toda la gente iba a tomar su café, un helado, y tú me dices que la gente en Suecia voluntariamente acude en menor número Mm. a bares y restaurantes, ¿no? O sea, es que hay muchos restaurantes. Acá es muy común que toda la gente que está trabajando en la oficina salga a comer. ¿Por qué? Porque nadie se quiere quedar en la oficina, aburrido, vámonos y comemos afuera. Y la verdad que se come bastante bien, los precios son bastante razonables, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedió? Yo te dije, 60% de los que se podían quedar en casa trabajando lo hicieron. Y eso afectó. Imagínate, eso fue un golpe grande para esa gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los bares, por ejemplo, es muy común el after hour, como lo tenemos en Chile también, digamos, y ahora ya no, porque tienen el 60% menos de gente que se queda en el trabajo y dice, ya, vamos a tomar un trago y después nos vamos a la casa, ¿cachai? Pero no, o sea, esa cultura ya murió, ya. Obviamente existe, hay algunos que hacen la excepción, sí, pero eso ya murió, eso se tranquilizó mucho y le ha afectado muy, o sea, hoy día los rubros en crisis son justamente eso, o sea, hotelería, bar y restaurantes. Mira, es increíble, pero yo te escucho y sumando, restando, porque uno piensa que aquí hay muchos permisos, o sea, hay mucha gente que efectivamente trabaja todos los días, Mm, porque aunque parezca increíble, aquí la Avenida España, que bueno, es el tercer eje vial estructurante del país, la Avenida España, en Valparaíso Viña,
Esa es la Mm. Avenida España, oye, realmente tiene tacos incluso en pandemia, con cuarentena en las dos ciudades y se encuentra, y hay tacos, en algún momento del día hay tacos, ya sea hora punta mañana, hora tarde. Entonces, eso, uno dice, bueno, efectivamente, bajó obviamente el número de personas en la calle, Mm. pero si lo comparo con lo que tú me dices, más o menos lo mismo, solamente que aquí nos obligan y allá es voluntario. Allá es voluntario, sí, acá es voluntario, exactamente. Acá no te obligan a nada. Hay que entender una cosa, y yo se lo expliqué hasta a un amigo español que vive acá, y siempre me criticaba mucho eso, ese modelo sueco, que por qué no hacen esto, por qué no son más duros. Yo le dije, sí lo entiendo, y entiendo esa mentalidad, pero hay que entender que acá la mentalidad sueca o la mentalidad nórdica en general es de respetar mucho al individuo, ¿ya? Y sus derechos, ¿ya? Para bien o para mal, ¿ya? Pero si tú entiendes eso, vas a entender mucho de lo que está sucediendo ahora, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no hay cuarentena? Es fácil, porque se está tratando de evitar el obligarte a ti, quedarte en tu casa y coartar tu libertad, ¿te fijáis? De salir. Entonces, entre otras cosas. Pero básicamente, si tú entiendes eso, entiendes un poco, digamos, las políticas de estos países, de cómo son. ¿Te fijas? Ese es un principio acá fundamental, ¿ya? Y ahí como que sí, como que lo ando aceptando a este personaje, pero eso es así, y se dan muchas cosas, ¿m? Y cuesta. Uno se da cuenta después de un tiempo viviendo acá. Yo ya llevo ya, no sé, más de la mitad de mi vida acá. Así que igual es harto, entonces más o menos ya uno entiende más o menos, ¿te fijas? No es que piense como ellos, pero bueno, lo entiendo bastante. Pero eso es fundamental. Si ustedes quieren entender esto, cómo funcionan los países nórdicos, es así. Es bueno, funciona. Ya, sí, pues ahí, bueno, ahí está la visión. Algunos piensan que debería ser más duro, más estricto, otros pensamos que no debería ser tan estricto. Si me pregunta a mí, yo pienso que si hubiéramos tenido una cuarentena como la que tuvieron ustedes en las regiones más importantes, estoy hablando de Estocolmo, Malmö, Göteborg, eh, básicamente esos tres son los más de muerte, de contagiado, etcétera, mucho, mucho. ¿Mm? Que, por ejemplo, solamente que yo creo que si nos hubieran obligado a ocupar la mascarilla desde un comienzo, obligado, ¿te fijas? Cosa que no sucedió. La mascarilla se está ocupando hace un mes atrás, hace un mes atrás. Antes no la veías. Era muy raro ver antes. Yo creo que hablaba contigo, Arnaldo, a veces, y te mostraba el video. Mira, estoy acá en el centro de Estocolmo y estamos, yo también, estamos todos sin mascarilla. No había gente. Pero aún así los casos en Suecia no han sido tan graves como por ejemplo el mismo Brasil, por poner un ejemplo extremo. No. ¿Mm? No, mira, la verdad que, a ver si deja ver si les voy a mostrar una pantalla interesante, a ver si puedo. No, no puedo compartir pantalla con ustedes. Pero bueno, un poco lo que decimos acá. Nosotros tenemos hoy día enfermos, hemos tenido 780. Tenemos una base, tienen que pensar que tenemos 10 millones de habitantes. ¿Ya? Sobre esa base, estoy mirando la estadística del Instituto Central Estadístico Sueco y de la entidad, a ver cómo traducirlo. No es el Ministerio de Salud, porque el ministerio es político. Acá tienen expertos, digamos, entidades expertas, el Servicio de Salud, ¿ya? Servicio de Salud. Hemos tenido 780.000 enfermos y que están hoy día en intensivo 5.814 y Harto. que han sí, po, y que han fallecido hasta hoy día, hasta la fecha,
son 13.400. Mira, sería interesante mostrarle esto, pero no puedo. Es más o compartir. menos, si tomamos en cuenta la cantidad de habitantes, como la proporción de Chile en todo caso. Más o menos, digamos. Si consideramos que nosotros estamos llegando al 1.000.000 de casos, quizás usted un Claro. poco más, porque nosotros somos 19 millones, estamos Mm, proyectados, vi una cifra, estamos proyectados mm, a junio de este año, mm, 19.680.000 chilenos. claro. Y son casi 1.000.000 de casos. Entonces, claro, significa que ustedes proporcionalmente tienen más casos, pero tampoco es tanta la Mm, diferencia. claro. Y en cuanto a los muertos, nosotros tenemos, Mm, se disputa, pero entre 20.000 y 30.000, porque hay diferentes formas de contarlo, mm, etcétera. Entonces, en ese sentido, estaríamos más o menos parejos claro. también, si consideramos la proporción en relación a los muertos de allá. Entonces, pero en el fondo, pero yo insisto en el punto, Mm, entre el incumplimiento que existe en las cuarentenas que hay en Chile, y por otro lado, la cantidad de permisos que hay, yo creo que estamos más o menos en la misma cantidad de gente circulando en la calle. Yo creo que es más o mm, menos igual. Tengo la impresión. mm, sí. No, Lo de las mascarillas, ojo que lo de las mascarillas no está sorprendente, porque, por ejemplo, en relación a otros países, porque en Canadá recién están pidiendo la mascarilla, pero dentro de locales comerciales. En la Mm, calle no, en la calle es voluntario. Entonces tampoco es que la mascarilla sea una cosa que sea obligatoria en todos lados, en todo el mundo. Es mm, bastante dispar. Por ejemplo, también hay que recordar la resistencia que hubo en Estados Unidos al uso de la mascarilla, con mm, campañas muy fuertes. Oye, sí. Yera, a mí me gustaría preguntarle en relación al tema de la mascarilla, de que si allá se producían debates públicos en el uso o en no uso, y estadísticas, no sé, viendo otros países. Sí, mira, todo lo, bueno, acá un poco para que sepan cómo funciona acá. Bueno, acá tú tienes Ministerio de Salud, que no tiene ninguna, ellos definen, políticamente tienen sus líneas, pero tienes una entidad responsable de la salud de los suecos, ¿ya? Y que es totalmente independiente del gobierno. Ellos funcionan como un ente tal, digamos, y ellos pueden decir, ok, esto es lo que debemos hacer, y el gobierno acata, ¿ya? Después viene la parte política que, bueno, pero... Y sobre eso, esta entidad, ellos dicen, bueno, esto es lo que vamos a hacer y yo creo que lo que ha sucedido es que ellos han querido ser más fuertes, pero el gobierno es como que lo ha frenado un poco, ¿te fijas? ¿Ya? Pero sí se han cumplido todas las cosas que ellos han solicitado. ¿Mm? Ahora tu pregunta, perdona, ¿cuál era? Exacto, lo de la mascarilla, ¿verdad? Sí, sí, que si se había Exacto. producido algún debate público en el uso de la Eso era. mascarilla. Y esos debates son semanales acá. Acá tú tienes debates todas las noches. Hay un programa que hay en televisión, digamos, que se pasa por televisión, en la televisión pública, ¿ya? Y que es semanal y que se llama Fórum. Y Fórum es solamente tú tienes un ministro, generalmente ministro de, acá hay algo que le llaman que el ministro social, la ministra de Salud, ¿ya? Y la ministra de chuta, la traducción, de situaciones internas, ya es como un ministro del Interior, pero no exactamente, ya, porque tiene que ver con la parte social y la parte salud, ya, ese básicamente. Y están estas entidades que te digo, que tienen la responsabilidad sobre todo lo que es la epidemiología, esta eh, epidemia, los tratamientos, de qué es lo que se tiene, es la parte más clínica de todo esto, ¿ya? Y son enfrentados por estas otras periodistas, otros especialistas, incluso la gente como yo. eh, no sé si esto, lo que tú me preguntas, desde un comienzo. Yo vengo escuchando un comienzo, y esto te hablo de marzo, abril, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos desde cuando se estaba viendo que China estaba muy complicado, ¿ya? O sea, ¿por qué no lo hacemos más duro? ¿Por qué no ponemos más restricciones? ¿Por qué no entramos en cuarentena? ¿Por qué no ocupamos la mascarilla? Etcétera. Pero al final gana lo que yo te decía antes,
la mentalidad, oye, que el individuo, diga, defendamos la integridad de la persona. Yo creo que eso al final es lo que va ganando, siempre, ¿ya? Y sobre eso se han aplicado las políticas más blandas, ¿ya? Ok, entonces vamos a sugerir que ocupen mascarilla, vamos a sugerir que se queden trabajando en casa, vamos a sugerir esto otro, ¿te fijas? Pero siempre pensando en que la integridad personal. Ahora, permíteme extender una cosa. Lo que se está viendo ahora es otro problema. Ya no, el COVID está latente y es un problema, pero un problema grande que se está viendo venir es el tema de la parte psicológica de la gente. Acá hay, digamos, mucha gente que está muy sola, ¿ya? Y es porque, perdón, tan sola, prácticamente han estado un año sin ver a otras personas. Entonces, a nosotros en el trabajo, hago consultoría informática en el Servicio de Impuestos Internos de Suecia, ¿ya? Y a nosotros nos dicen, o sea, ustedes si ven, si se dan cuenta que un compañero de ustedes esté mal, avísenos para nosotros, y es algo muy fuerte que está sucediendo ahora, te están preguntando siempre, muy seguido, ¿cómo ves tú a las otras personas? Si ves a alguien con problemas, porque acá ahora se está viendo eso, que no solamente el problema es el COVID, sino hay otro problema que es la parte psicológica de la gente. ¿Mm? Gori, Sí, eh, no sé si están pensando ustedes lo mismo que yo, pero yo escucho lo que dice Juan Carlos de las medidas que se tomaron en Suecia y son estratégicamente opuestas a las que hemos tomado nosotros, y sin embargo los resultados han sido prácticamente los mismos. lo mismo. ¿Mm? Exactamente. Pero a mí lo que me llama la atención es otra cosa. Es que sin tomar si Sí, ¿qué pero pasaría en Chile si no se tomaran las medidas? ¿Qué pasaría en Gerard, Chile? Porque nosotros hemos visto, cuando no ha habido cuarentena, las aglomeraciones es como si estuviéramos en la normalidad. De hecho, ¿Mm? estando en verano, solamente por el hecho de darse permiso para que la gente se fuera de vacaciones, fue que llegamos a un pic peor que en el invierno. Y eso que veníamos a la baja. ¿Mm? Lo único que hizo que hubiese más contagio fue algo natural, que la gente se juntó, que la gente se relajó. Entonces pero uno Gerard, ve el comportamiento, si el tema también es comportamiento de la gente, o sea, sí, pero yo estoy seguro que si no hubiesen tenido ese comportamiento, la situación no hubiese sido completamente diferente. De hecho, lo que ¿Mm? está diciendo que prácticamente la mitad de los empleadores deja que sus trabajadores voluntariamente estén en la casa, créeme que en Chile eso es muy difícil que hubiese ocurrido. Pero Sí, yo voy a también un creo lo mismo. punto práctico, que es, por ejemplo, el desplazamiento. Yo cuando he hablado con Juan Carlos, cuando anda en metro, el metro va con gente como va acá, o sea, y sin mascarilla. Pero fíjate, entonces, ¿Mm? me llama mucho la atención de que aún así, bajo esas condiciones, la cantidad de contagio, la tasa de contagio, no ha sido tan alta, sino ha sido casi igual a la de un metro como el nuestro, que va la gente casi toda con mascarilla. ¿Mm? Es que los contagios, la mayoría de los casos, no se dan en el transporte público. La mayoría de los casos de los contagios se dan en encuentros en las casas, en encuentros relajados donde la gente conversa, se acerca. Ahí se dan los contagios. Eso lo han dicho acá también, es un tema que se ha discutido acá No, también. Las fiestas clandestinas, ay, que voy a ver a la Juanita, que voy a ver a la ¿Mm? Pepita, que voy a ver al familiar. Ahí se dan los contagios. no, Gerard, yo creo que los pero, contagios se dan pero en el metro individuales. también, perdón, pero también es sorpresa, po. Sí, Así, de hecho, yo he estado y antes cuando no se usaba la mascarilla, decía, menos de un metro tú tenías la persona encima, entonces no, es como igual un buen porcentaje el de contagio. punto, Pablo, el punto es tal que yo he escuchado que hay algunos países que están a punto de implementar que en el transporte público se va a pedir que la gente no hable con mascarilla, que no hable. ¿Mm? O simplemente dar lo que yo pienso que es dar la pérdida
y que tenga un aforo considerable, ¿me entiendes? ¿No? Así un foro donde cierto número de personas vayan ingresando nomás y tengan el distanciamiento adecuado, ¿no? Porque la verdad que yo no sé cómo en el metro se sigue dando esta situación de que van los carros completamente llenos y no colocan más carros. Bueno, eso tiene obviamente una explicación económica. De hecho, el hecho de que que haya menor frecuencia, solamente se justifica con una lógica económica. Por supuesto que Metro está preocupado de ese tema, lamentablemente, y eso también te lleva a una conclusión, que muchas veces se dice que porque es una entidad pública va a tener otra vocación, pero la verdad que todo va a la lógica cómo se lleve. O sea, si tú, por ejemplo, en el ámbito privado fiscalizas adecuadamente, van a cumplir porque van a tener temor a la multa. Y a veces uno da la impresión que en el ámbito público ocurre a veces todo lo contrario. Hay más manga ancha, sencillamente, y se busca ser más eficiente en los resultados, y punto. Y eso es lo que yo creo que hemos visto lamentablemente en algunos momentos en el metro. No siempre, por supuesto, porque si se toman otras medidas, hemos visto la limpieza de los carros, probablemente el metro de Valparaíso sea el que tiene mejor sanitización de todo el transporte público en la región de Valparaíso. Eso a mí no me cabe la menor duda. Pero lo que sí estoy de acuerdo contigo es que efectivamente hace falta más carros y hace falta más frecuencia, no porque la gente realmente requiera eso en términos de desplazamiento, ni que va a estar asignado, pero sí al metro cuadrado, pensando en que el contacto, de hecho es más de un tema que se habla poco, pero fíjate que la carga viral, seguramente Arnaldo quizás que está más vinculado a esos temas, química, biología, la carga viral es lo que determina si tú te enfermas de COVID más fuerte o menos fuerte. O sea, dale. Claro, los síntomas que tú finalmente expreses cuando te infectas va directamente ligado a cuántos gérmenes entraron directamente a tu cuerpo. O sea, si estuviste en contacto estrecho con una persona 1 o 2 horas conversando, es muy diferente a que si pasas por un vagón donde hay alguien infectado. O sea, es Eso mucho sí. más fácil que caigas con un cuadro grave en el primer caso que en el segundo. O sea, te puedes enfermar en el metro, pero te puedes gravemente enfermar o morir en una fiesta familiar, a causa de una fiesta familiar. Porque la tenemos ahora conversando. Está Eso además es, el tema de las mascarillas, que yo siempre lo reitero, que las mascarillas que comúnmente se usan, que no son las K95, por una cuestión de costos, que son las quirúrgicas, esas no te impiden que el virus entre, sino lo que te impide es que tú expulses aerosoles y contamines a otras personas. Entonces también hay un punto. Y además eso sumado, que también aquí hay un relajo con las vacunas. O sea, la gente tiene la mentalidad que se vacuna y se vuelve como totalmente invencible al virus, que no lo va a tener. Y es totalmente lo contrario. El virus igual te puede contagiar, tú puedes ser portador del virus aún siendo vacunado y puedes infectar a otras personas. Ahí Claro, tenemos una K95 oficial. ¿Cuál es esa? Perfecto. Incluso la K95 lo que quiere decir el 95 es que filtra el 95% de las partículas, ni siquiera te da el 100% de protección. Sí, lo que pasa es que es el costo de esas mascarillas que no, están para a nada, en serio, no son caras. No Ahora, recuerdo exactamente el costo, pero vienen en paquetes de 10, no son desechables, pero sí obviamente casi no te puede cambiarla, y cuesta prácticamente un poquito más nada más. Incluso piensa que costaran el doble o el triple que una desechable, pero no es desechable, tú la usas, la colocas al sol, la dejas aireando y recupera su capacidad por un tiempo más. Evidentemente eso a la larga te sale más barato que andar comprando desechables. Ahora, igual le tengo fe a las mascarillas con cobre, pero no las ocupo solamente para salir a correr, porque eso es lo otro. Cuando las personas salen a correr, es cierto que es difícil que se contagien, pero no es imposible, porque puedes encontrarte en una esquina, puedes, qué sé yo. Nosotros tenemos una franja horaria, lo quiero recordar porque mucha gente quizás no lo sepa, porque ha sufrido algunas alteraciones, para hacer deporte, que es única, que es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8:30 de la mañana y en los fines de semana y festivos de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Pueden hacer cualquier tipo de deporte, pero no pueden desplazarse ni en auto ni en transporte público para llegar al punto donde van a hacer deporte. Solamente pueden salir de sus hogares a plazas o a tratar por ahí en esa franja horaria. Actualmente existe una campaña de algunos diputados y que sé otros políticos para que se pueda generar una segunda franja horaria
Pero yo la única dificultad que le veo a eso, porque a mí me parece perfecto, es el tema de la Mm. fiscalización. Nuevamente, si tenemos muchos fiscalizadores, no hay ningún problema con tener otra franja, por ejemplo, PM, en la tarde, no sé, de 6 de la tarde a 9, pero tendría que haber muchos fiscalizadores diciendo, bueno, usted está trotando, está corriendo, ver claramente que está con tenis deportiva, si uno no va a trotar con zapatos, ni con jeans. Entonces son cosas que son, no, también, eso es el otro tema, que tiene que ver con la buena fe con que esto se afronta y el cuidado personal. Si lo que hemos visto, de hecho, acabo de leer una noticia que en Santiago habían hecho una fiesta swinger. O sea, Sí, realmente, yo pero, también lo pero, leí pero, hoy día. Pero, pero, o con sea, mascarilla, pero, pero con mascarilla. Ah. Oye, Gerard, ¿Mm? consulta por el tema del horario para hacer deporte, ¿igual tienen que sacar el permiso No, o sin no? permiso. Ah, sin permiso, Sí, ya. pero es temprano, si ese es el tema, es ahora, tú te encuentras en la semana con dos tipos de personas, las que van con permiso a trabajar y los que van a estar haciendo deporte. Y como las cifras han bajado bastante, no se generan aglomeraciones, no hay problema. Pero insisto, algo que por redes sociales incluso me han comentado, ¿cómo se te ocurre? Yo he corrido hasta 3 horas con mascarilla. Se puede. Obviamente no las que son de papel, es muy incómodo, pero las mascarillas de tela se puede correr. Yo utilizo una de cobre, y eso utilizo para trotar en las mañanas cuando salgo. Obviamente no todos los días, no, a veces no hay tiempo. Pero evidentemente soy bueno por el tema que hablaba Juan Carlos, el tema de la salud mental. El salir a la calle, el ver otras personas que están haciendo lo mismo que tú, te da un cierto sentido de comunidad, un cable a tierra, no eres un tipo que está encerrado ahí con el computador y con suerte ahí conversando con la señora, con la hija, y se acabó nomás tu vida, sino que vas más allá. Y pensar que además hay gente que el único contacto que tenía con alguien más era cuando iba al gimnasio o cuando iba a trabajar. Entonces, claramente esas personas necesitan ese momento. Como bien dice Juan Carlos, la pandemia psicológica va a ser más grave quizás que la física, o sea, eso me parece. Oye, hay Eso se viene negacionistas que fuerte acá, dicen, sí. Dime. hay personas que niegan eso y dicen que te hace mal el hacer deporte con la mascarilla. Pues, como tú dices, ¿verdad, Gerard? Sí, no, incluso es más, yo recuerdo años atrás, ahora me acordé haciéndolo, que yo tengo un hermano que es preparador físico y él me decía que para mejorar mi rendimiento en ese tiempo yo era maratonista, o sea, realmente la cuestión iba en serio. Eran 80, 100 o 120 kilómetros a la semana, A la por semana. lo menos. Era una cuestión seria. Y en ese tiempo me decía, oye, tú deberías correr con un pañuelo o algo que te tape para mejorar tu capacidad aeróbica. Entonces, es obvio que no es algo malo para el cuerpo, es simplemente someterte un poquito más de estrés. O Bueno, sea, no es malo siempre y cuando tenga una patología de base, nada más que eso. pero por supuesto, pero claramente, o sea, Mm. también, por ejemplo, no sé, pues si alguien tiene algún Pues, problema, no sé, un asmático, no sé, también le recomendaría quizás que incluso no le conviene mucho salir por el mismo hecho de que está más expuesto a enfermarse, en claro, general. pues si ya trotáis 80, 100 kilómetros semanales, tú estás más o menos ya en una buena condición, así que... Ahora no, ahora no. Ahora, Pero ahora no. ahora lo que me ha llegado a correr es 40, 50, ya más lúdico el cuento. Yo, Pero el tema es bajar la velocidad nomás. O Juan sea, Carlos, si alguien trotaba despacito, ahora tiene que un poquito más que caminar. Si alguien trotaba rápido, tiene que trotar moderado. Además que esto no es una competencia, se hace solamente por salud, qué sé yo. La gente que compite, la gente que entrena, es otro el cuento, digamos, y son excepcionales. Así que no hay que creerse el cuento. No hay ninguna maratón ahora, por lo menos para la gente amateur, en mucho tiempo. No se crean el cuento, simplemente mantengan un poco el estado físico y la alegría de hacer deporte, y eso nada más. oye, una pregunta, Juan Carlos, ¿ustedes tuvieron algún proceso eleccionario en el último año en Suecia? elecciones. ¿Sí? A ver, el 2021 no hemos tenido nada hasta ahora. El 2020, yo creo que tuvimos elecciones de parlamentarios, pero en el Parlamento Europeo, de la Comunidad Ok. Europea. Nada más, pero eso tú lo haces acá, tú no vas a votar a un local. Te fijas, tú lo haces por correo. Tú votas, llenas tu papeleta, ya voto por esta persona, y después tú lo mandas por correo. El voto que tú vas a una, ya casi no existe ya. Se puede hacer,
pero para elecciones de primer ministro, que es como la Oye, elección de presidente. ¿y el voto por correo, qué porcentaje de participación tiene? No, nosotros tenemos un porcentaje tan bajo como el de usted. O sea, ¿cuál fue el último de Chile? Fue bien criticado, sí, el último, O porque... sea, a nosotros nos fue bien, porque- o sea, nos fue bien en el plebiscito, porque pasamos el Mm, 50% en medio de la pandemia, y mm, además que se considera que más de un 50% para los países como bueno, en realidad a nivel global, antes se hacía la diferencia entre países de ingresos medios, medio alto y desarrollados, mm, y los otros, pero ahora en general, más de un 50% con voto mm. voluntario es un éxito. Y en general, la elección donde Claro, tuvimos menos participación en los últimos años con voto voluntario fue justamente ahora que veo a Pablo y a Arnaldo en la municipal. En la municipal del año mm, 2016 tuvimos un 35%. Un 35% Pero, de participación y eso fue lo más bajo. pero Gerard, ah, tenés que considerar de que la elección última fue un tema universal, o sea, un mira, tema transversal. Entonces se requería la participación, a diferencia del tema político, o sea, el tema de cargos, ahí ya la gente un poquito más, eh, como que no participa mucho. Puede ser, mira, puede ser. acá te puedo dar estadística en Suecia. A ver, el 2018, que fue la última elección de primer ministro y de Riksdag y el Parlamento, estuvimos en 87,18%, Altísimo. ¿ya? Y eso subió, fue 1,3 o 1,4 más que el 2014, que fue el anterior, ¿ya? Entonces estamos como en el 80 y tantos por ciento, más o menos. Y el Eso voto teníamos allá, nosotros con El, voto el voto, el obligatorio. voto es y esto no es obligatorio, acá no claro, es obligatorio. Yo me acuerdo que ese es el porcentaje que teníamos con voto obligatorio, porque aunque parezca increíble, mucha gente en Chile hacía cola para justificarse, para no ir a votar. Iba a Sí, la comisaría, qué sé yo. No hacía el trámite para cambiarse, ya estaba inscrito, porque a todo esto el voto. Ahora, esto es bien curioso, porque el voto voluntario, mm, para mucha gente era voluntario antes también, porque lo único obligatorio era inscribirse. Entonces los jóvenes no se inscribían. Entonces cada claro. vez el padrón se iba achicando. Si Mm, eso fue lo que. Entonces ahora la comparación, no se puede hacer la comparación realmente. O sea, mm. bueno, en fin, yo creo que en Chile hay poco interés con Yo la creo, es que política. yo creo que va por ahí. Hay un poco, Sí. se ha perdido el interés en la política. Han habido tantos escándalos y eso por todos lados. O sea, Sí, no vamos a hablar de ningún color político acá, que por todos lados. Entonces la gente está decepcionada, ¿está ahí? Entonces yo creo que una de las obligaciones de los políticos hoy día es reencantar a la gente, cosa que va a ser muy difícil. Yo le digo a Arnaldo, ustedes tienen una pega tremenda ahora, porque ustedes tienen una gente que la verdad que no quiere saber nada más político, pero los políticos son necesarios, ¿se sí. fija? Porque ustedes son los que representan o van a representar la voz de la gente. Y querámoslo o no, tienen que existir, ¿te fijáis? Pero sí hay una pega grande que hay que hacer y es reencantar a la gente con esto. ¿Está ahí? Y eso sí, eso es importantísimo. Ojalá es que lo puedan lograr. Ojalá, digo, porque es importante. Yo creo Si que no, hay las una. elecciones van a Sí, seguir así. Perdón. sí, yo estoy de, Sí. yo estoy de acuerdo contigo. Creo que la corrupción es un tema que ha marcado fuertemente y ha sido transversal, porque ha habido casos en todo el espectro político, incluso hay gente independiente, o sea, realmente por donde el que entra al ruedo se ha metido en esta historia, lamentablemente, en una gran mayoría. Entonces, eso la gente lo persigue. Y lo otro también que creo que es fundamental es que en Chile, como en otros lugares del mundo también, pero especialmente en Chile, hay una cierta sensación de que si se tiene recursos, se ganan las campañas, entonces hay como una sensación de que las ideas importan poco, porque al final del día van a salir los mismos de siempre. Y esa sensación pasa para el lado de la derecha y para la izquierda, o sea, y uno que está metido en el ruedo no podría decir tampoco que no, porque los nombres se empiezan a repetir, y además cuando los nombres no se repiten, uno jala el hilo, y este es amigo de este. Y yo podría jalar todos los hilos, te podría mostrar todos los hilos, porque he estado metido en el ruedo. Y tengo Mm, la misma decepción que tú planteáis. Y de hecho es más, voy a hacer un disclosure, muy probablemente, si no fuera, mira,
sin pandemia, yo iría a votar solamente por Pablo Embry. Y con pandemia no sé si voy a votar. Y eso que yo metí en política un buen rato. Porque creo que la decepción que tiene la gente es real. O sea, no es un cuento. Efectivamente, aquí es como que en el fondo estuviera un poquito la suerte echada. Yo creo que las instituciones en Chile en general, todo, de lo político, todas las instituciones han sido muy, muy golpeadas en Chile. Hoy día prácticamente no hay una institución en Chile que no sea creíble. Los bomberos No es hasta como- que ahora. el Los problema, bomberos sí, los bomberos serían Se han como... salvado hasta ahora. Hasta el ahora. problema también es que los mismos políticos que están en el poder se desprestigian a sí mismos también, po. Entonces, y generan esas divisiones, generan la desconfianza en la población. Y Y ahí desprestigian al tenemos, rubro. exacto, y ahí, por dar un caso, ahí tenemos hace poco declaraciones, por dar un caso de Francisco Vidal, que decía de que al postergar las elecciones, era un beneficio para la derecha porque tenía mayor financiamiento del mundo privado, ¿me entiendes, no? Entonces, situaciones como esa en que mezcla lo que es el dinero, el financiamiento, ya empieza a generar ruido en la población. Entonces, y ahí ya empieza la desconfianza. O sea, Exacto. mira, para ser bien, para tirar toda la carne a la parrilla. Mm. Estoy de acuerdo en la mitad de lo que dijo. Porque efectivamente los que tienen más aporte y por lejos, es el sector al cual nosotros pertenecemos, pero por lejos. O sea, y el segundo sector que tiene mucho apoyo, el que era la antigua concertación. ¿A qué es lo que voy yo? Estamos tirando los mismos hilos. Ese es el tema. No sé una renovación, no solamente en rostros, sino en ideas. Lo que tú decías de un mundo más liberal, yo quiero eso para Chile, un mundo mucho más liberal. Un mundo que que se afirme en la libertad individual, que se afirme en el emprendimiento, pero yo creo que en Chile, realmente, sinceramente, hay pocos que apoyen eso. Porque lo que hay, por ejemplo, trabajaba en eso y además porque lo investigué científicamente. Y resulta que había una figura que era de seguridad y facilitación del comercio, que se quería implementar en Chile y que está implementado en todo el mundo. Iba a haber un paro en la aduana el año 2013, para un ejemplo que no sea tan... Y resulta que uno de los petitorios para que no fuera el paro era que se terminara con esta figura de cooperación pública-privada en materia de seguridad. ¿Qué tiene que ver eso con los sueldos? ¿Qué tiene que ver eso con su condición laboral? No tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Simplemente es una mirada ideológica, una mirada de captura, y además de eso, si uno le suma que, por ejemplo, cuando se quiere modernizar, tú hablas de los temas informáticos, etcétera, cuando se quiere modernizar el aparato público en Chile, también hay resistencia de mucha gente que dice, oh, cuidado, porque nos van a evaluar, y si nos van a evaluar y nos va mal, nos van a echar y vamos a perder trabajo. Y pasa eso también en gremios como los profesores, ¿y para qué vamos a seguir? O sea, una inercia, una captura, que creo que pasa en Chile por ambos lados. O sea, tanto por el mundo público como el mundo privado. Hay una captura, yo creo que brutal. Pero, Gerard, pero tú piensas de que al decir de que al postergar las elecciones, es decir, los candidatos de derecha tienen más posibilidades, No, no es eso esa es no la es parte que está cierto. equivocado Vidal. Esa es la parte que está equivocado. Pues dije, en una parte estoy de acuerdo, en otra parte estoy equivocado. Estoy de acuerdo, efectivamente son los que tienen más financiamiento y después vienen los de la ex concertación, y fuertemente, con René Cortázar, por ejemplo, tiene un tremendo, altísimo. Pero resulta que si las elecciones fueran ahora, más o menos está proyectado, la centro derecha obtendría como entre un 35 y un 40% de los votos, lo que le permitiría al ir en una lista aproximadamente el 45% de los escaños. Veo difícil que eso vaya a mejorar porque le metáis más lucas, por así decirlo.
Esa es la realidad y así se va a quedar. O sea, yo no veo que la centro derecha va a sacar 60% No, tampoco, porque me parece irreal. Además, porque irreal, porque el país tiene una estructura distinta. O sea, pero lo que sí veo es que efectivamente va a obtener una buena cantidad de escaños. O sea, creo que está equivocado. Si las elecciones son el 10 y el 11, le va a ir muy bien a la centro derecha. Ahora, que esa centro derecha realmente debería renovarse, debería ser más liberal, debería ser más moderna, debería tener menos amigotes, por supuesto que sí. Y así Oye, como la... ¿Sí? ¿cuándo se decide eso? Ya está prácticamente De, decidido. mm, El presidente, o sea, ya trascendió que el presidente se reunió mm, a lo menos con los presidentes de partido de Chile Vamos, o Vamos Chile, como le quieran llamar, porque hay dos coaliciones, ya sea para alcalde, gobernador y para constituyente. mm, Y ya conversó con ellos y bueno, con ellos empezaría, porque además que este es un proyecto de ley, no es una decisión que pueda tomar el presidente por sí mismo. Ahora, veo difícil, no imposible, pero difícil que la exconcertación y la izquierda madura, pero sobre todo la exconcertación, le diga que no al colegio médico respecto a suspender las elecciones. Y no solamente el colegio médico, al panel de expertos que está asesorando el Ministerio de Salud. Veo difícil que la izquierda se quiera cargar a su mundo. mm, Yo creo que este asunto simplemente lo que están haciendo los de izquierda es la típica, pegarle al gobierno porque sí, y lo cual es muy feo en tiempos como estos. O sea, en general, en los países se ha moderado bastante el debate en los momentos más álgidos de la crisis del COVID. Excepto quizás, como tú además hablabas del tema de Hungría. Por supuesto que en Hungría es prácticamente una dictadura esa cuestión, con Orban ahí mm, dictando leyes por decreto, ese otro cuento. mm. Pero, pero en general los países, en los momentos peak de la pandemia, no se pone tan álgido el tema, sobre todo por temas que están directamente vinculados con el control de esta, y aquí sí. De hecho, trascendió un mensaje del presidente de la ADC diciendo que había un audio de que había que pegarle al gobierno. Entonces, ese tipo de lenguaje es cierto que es habitual en los políticos, pero ya la gente ya está aburrida de eso, ya está. Yo aplaudo la casa de vidrio en que vivimos, en que esas cosas salen al ruedo, que la gente sepa que el presidente de la ADC dice que hay que ir a pegarle al gobierno porque suspendan las elecciones. Pegarle al gobierno, o sea, no decir, sabe que no estamos de acuerdo con la medida, no, pegarle. O sea, yo celebro que esas cosas las sepamos, porque antes siempre ocurrían y siguen ocurriendo, y esto es transversal en la política. Entonces ahora que se sepa cuando hay matonaje político, malas actitudes, pero de todos lados. ¿Para qué? Para que llegue buena gente a la política, y se termine esta captura y Nosotros en Chile tenemos un capitalismo de amigote y tenemos un Estado capturado y tenemos todo re chico, todo jibarizado, todo controladito por grupos de poder o grupos de presión. Y eso tiene que acabar, porque si no, no vamos a ser nunca un país moderno. Nunca. Yo creo que hay que renovar a los políticos, hay que renovar a la clase política y un poco la responsabilidad de ustedes que tienen allá, aportar con ideas nuevas, no estar corrompidos por el sistema. Si fijáis, es el tema de amigos, aquí yo ya te conozco, entonces hagamos esto, aquí yo hago vista gorda. Entonces yo creo que es una cosa muy importante, renovar la clase política, de todas maneras. Aunque nosotros pensemos a veces que, chuta, pero ¿cómo? Si necesitamos a la gente que las que saben ya pasaron, o sea, yo lo veo en otros países, cuando tú tienes elecciones, prácticamente tú renuevas todo, tú dices estos gallos de dónde salieron. Un primer ministro acá raramente sigue la política después de ser primer ministro, ¿te fijáis? Él vuelve porque es reelegido directamente, pero nunca vuelve después de 4 años o después de 8 años. Él no es activo políticamente, salvo que lo llamen a debatir, te fijas, o a dar su opinión sobre algún tema específico, pero ellos ya casi no participan de esa política, participan de otras cosas. Se van a trabajar, no sé, en entidades, en organizaciones, por ejemplo, muchos trabajan en África, ayudando a África, trabajan para la ONU, las Naciones Unidas, etcétera. Entonces, no se quedan ahí. A lo que voy, tú no tenías una persona que trabaje y que esté en la política 50 años. Ese gallo no existe acá. Ese gallo no existe. ¿Ya? Ese gallo hace una carrera,
Entonces, cierto tiempo sale para afuera y después sale la política, la deja y evoluciona a otra cosa. Pero nosotros tenemos gente, el Lorenzini. Lorenzini, ¿cuántos años lleva? 40 años, por lo menos, en el Parlamento. Después y así suma y sigue. Esos gallos tienen que salir porque esos gallos ya contaminan a los que vienen, los nuevos. Contaminan con todas esas malas prácticas. Renovemos las clases políticas, chiquillos. Es una cuestión que tenemos que hacer. A lo Algo mejor fundamental. a lo mejor debiéramos hacer una exportación de productos no tradicional. Mandarlos para África. Claro, Adopta un político. claro, Adopta un político corrompido. claro. Corrupto. Había un programa antes, adopta un, ¿cómo se llama? Adopta un, chuta, ahora no me acuerdo, adopta un famoso, eso era, en una adopta un famoso, entonces, hacer algo así, adoptar a un político corrupto. Bueno, queridos Pero amigos, sí, ya llevamos 1 hora de programa. Habitualmente ese es el corte de tiempo que tenemos destinado, pero sin embargo, por supuesto, si quieren decir algunas palabras al cierre, alguna reflexión, les doy la palabra. Arnaldo. Bueno, yo solamente quiero agradecer a Juan Carlos por su disponibilidad. Recuerden que ahora tenemos 5 horas de diferencia con Suecia, ya Sí. son las 1 de la mañana ya. mm, Sí. Y yo creo que su mirada enriquece nuestra conversación absolutamente. Pablo. Agradecer la participación de todos ustedes, en especial a Juan allá en el extranjero, que nos maravilló con toda la información, cómo viven y cómo lo están viviendo allá, el tema de esto. Y principalmente me gustaría hacer un llamado a todos los que nos están viendo para que se cuiden, que tomen todas las medidas de prevención, porque en verdad dicen que estas 2 semanas que vienen van a ser las más críticas. Entonces, y para lo cual es necesario el quedarse en casa o hacer lo menos posible. me imagino muy estresante, hay gente que la está pasando muy mal, ¿ya? Y nosotros, si bien tenemos restricciones, creo que en ese sentido no estamos pasando tan mal como lo están pasando ustedes, porque tenemos un poco más de libertad para hacer cosas. Aún nos podemos desplazar, podemos viajar a la oficina si queremos, etcétera. Cosa que no. La parte económica que casi no es tema, que eso no lo hablábamos un poco, cómo es la parte económica durante el manejo de la pandemia acá. Pero acá es un poco Pero más suave eso, que lo que sucede allá. pero comenta igual de todas maneras. Podemos alargarnos Bueno, un poquito en ese a sentido, ver, 5 minutos, yo un sé que no hay problema. resumen básicamente, y como yo trabajo en impuesto interno, les comento, o sea, aquí lo que Fantástico. sucede es con los rubros más afectados, por ejemplo, que son hotelería, restaurante y pubs. Acá hay una política desde hace casi un año, que partió después del verano, acá en agosto más o menos, del año pasado 2020, que todos los rubros, digamos, todas las empresas que tienen problemas con una baja del 40% o más, digamos, en tus ingresos, tú tienes derecho a solicitar un apoyo del Estado, ¿ya? Y ese apoyo lo damos nosotros, como impuesto interno, ¿te fijas? Entonces nosotros creamos todo un sistema, digamos, donde se hace la solicitud, se revisan, etcétera, y se aprueban o no se aprueban, etcétera. Y eso es un poco lo que está sucediendo con ese rubro, ¿ya? ¿Y eso es Entonces, un porcentaje o cómo claro, más o menos? la persona básicamente eso funciona así, la persona tiene que mostrar más o menos, porque acá todos los ingresos están ahí, o sea, los tenemos Sí. nosotros tenemos, tu vida está
la tenemos nosotros. Y yo no tengo cómo esconder. Pero bueno, básicamente eso. Entonces, si yo noto, ese impuesto interno se da cuenta que tu empresa tuvo una baja del 40% más, o sea, ok, tú tienes derecho a solicitar esto y te da una ayuda económica que no sabría decirte si es al 100% ese déficit que tienes o a un 80%, ¿ya? Pero más o Altísimo de menos todos va por modos. ahí, que va por ahí. Entonces, hoy día, por ejemplo, yo juego squash con gente que tiene restaurantes y ellos están ahí, ellos están con un 40% menos, pero sabes que yo sobrevivo porque ellos pueden seguir con su empresa. Hay otros que sí cierran, otros que dicen, no, yo no voy a seguir, y yo hago una pausa y me dedico a otra cosa. ¿Está ahí? Pero básicamente tú tienes un apoyo económico, ¿ya? Acá se ha inyectado mucha plata del gobierno, que el gobierno ha dedicado a ayuda, digamos, a la gente. Ese es un rubro que te estoy diciendo. Hay muchas otras más. Y se Juan, las puedo averiguar para otro momento. Juan, Eso, Y eso es extenso. Juan, podríamos armar ahí con Arnaldo Mm, ponemos de acuerdo y armamos una reunión, qué sé yo, en un par de semanas más, no mucho más, porque este es un mm, tema muy contingente, cosa que tengas mm, tiempo para buscar más la información y hablamos justamente, comparamos, también nosotros mm, hacemos la pega, comparamos el impacto económico que ha habido acá y las medidas que se han tomado en mm, comparación a lo que ocurrió allá. Y evidentemente son realidades distintas, pero mm. es bueno tener una mirada para poder de algún modo, no sé si corregir el rumbo, no sé si reafirmarnos en lo que hemos hecho, porque la verdad que la receta perfecta no existe en ninguna parte. Este No, es no, un no, asunto que es muy, muy absolutamente complejo. no. Mm, Gerard, me gustaría preguntar, ese porcentaje que en este caso el Estado le está entregando a los empresarios, en este caso mm. del sector gastronómico, consulta, ¿ellos finalmente después en algún momento tienen que devolver ese dinero? No, no se Ya, devuelve. Es un perfecto. dinero que te dan, digamos, porque ahora hay una crisis, ¿ya? Entonces se crea un estado, un estado de excepción, ¿ya? Es decir, ok, a veces se perdona, quizás no es la palabra, pero genera una excepción, digamos. Ahora, este es un beneficio que se creó solamente para esto, ¿ya? Como te digo, nosotros lo lanzamos en agosto del año pasado, ¿ya? Y esto mes a mes van entrando solicitudes, digamos, que se van revisando, ok, sí o no, ¿te fijas? Y eso va quedando un registro ahí. Pero todo ese tipo de beneficios no se piden de vuelta, no son préstamos. Acá no existe el préstamo. En Chile es muy común que el banco te presta plata para Sí. cosas, te soluciona tus problemas, pero tú tienes que volver esa plata. Acá no. Acá, bueno, tienes que también tener presente que tú acá el Estado tiene un rol mucho más importante que el que tiene en Chile. En Chile hay un liberalismo, digamos, político, económico, en todo ese sentido, ¿te fijas? Acá no, acá el Estado es el que tiene el control sobre todo eso, ¿ya? Entonces, y yo por ejemplo, tú pago el 33% de mi sueldo, se va a impuestos, ¿ya? O sea, tienes que pensar eso, que toda esa plata va generando, se va quedando ya dentro de todas las personas que trabajamos acá y se va generando una bolsa que es bastante grande. Por eso acá el rol de impuestos internos es muy importante acá. Juan Entonces, Carlos, si yo pago el 33%, los de ABA, los del grupo ABA, por ejemplo, pagan el 60 y tanto por ciento de impuestos. Imagínate. Ujú. ¿Está? Juan Carlos, Mm, eso es oye, plata. ¿tú Dime. tienes el dato del porcentaje de la actividad que está haciendo, o que es formal, no actividad que está por fuera de la actividad económica de los Efectivamente, trabajadores? no hay. Mm. ¿Ah? Juan Carlos, No, no, te escucho ya. Sí. eso, si tienes el dato de qué porcentaje de la actividad económica es formal. ¿Cómo? Ah, espera, espera, espera. ¿Porcentaje de cuánto? Yo La tengo la actividad- impresión, a ver si puedo refrasear, tengo la impresión de que por lo que tú decías, prácticamente en Suecia es prácticamente imposible hacer algo, una actividad económica prácticamente al margen de la formalidad. O sea, podríamos ir a No, 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 a la no. negra, es Al prácticamente negro, al imposible. negro. Hay, por ejemplo, pero muy poco. Y es y si te Mm. pillan, o sea,
Las penas del No, infierno. exacto. O sea, ahí es impuesto interno, es fatal. Por eso te digo, es muy difícil. Se da, ¿te fijas? De hecho, por eso tenemos nosotros una parte, un departamento que se encarga de fraude económico, etcétera. Es bastante importante y es duro, muy duro. Pero, por ejemplo, acá nunca vaya a haber algo como Penta o cosas así. O sea, esos gallos, los de Penta acá estarían No, secos en una cárcel, en alguna parte. No. Juan Carlos, ¿Ah? no me refería a esos casos tan extremos, sino por ejemplo, al trabajador que no cotiza, que no paga sus Ya. imposiciones. ¿Ese porcentaje es significativo ya o no? Al traje- no tengo un porcentaje así en la cabeza, no te lo sabría decir, te lo tendría que averiguar. Pero acá, si tú recibes un sueldo formal, el Estado se entera, o sea, el Estado te va a sacar el porcentaje que te corresponde, ¿ya? Entonces, y ese porcentaje depende de cuánto ganas tú. Si tú ganas 10.000 coronas, pagas un porcentaje. Si ganas 30.000, otro porcentaje un poco más alto. Te fijas y así vas creciendo, tiene una escala, ¿ya? Ahora, los que trabajan a la negra, ellos no, pues ellos reciben plata en la mano, digamos, pero ellos no tienen, eh, el seguro social lo tienen, sí, porque eso tiene acceso a todo, ¿ya? Pero tú caes como en un, puta, como que no perteneces a nada, te fijas, no tienes derecho a nada. O sea, te conviene 1000 veces regularizar tu situación, ya, con un trabajo estable, con un trabajo legal, te fijas, que a la negra. A la negra es para un tiempo corto. La gente que trabaja a la negra, yo conozco gente que trabaja a la negra, y es muy común, por ejemplo, la gente que limpia las casas. Acá no existen las nanas, porque acá es muy caro, ya, o las nanas o la gente que te limpia las casas. Acá es un trabajo y se paga bastante bien. Entonces hay mucha gente, o muchos extranjeros, por ejemplo, que vienen de afuera y que empiezan con eso y trabajan. Pero eso les dura quizá 3, 4 meses, ¿ya? Y después dicen, ya, mejor normalizo mi situación laboral y busco una empresa y digamos, y por ahí, digamos, regularizo todo esto, ¿ya? Pero no te conviene porque el riesgo uno que te pillan, ¿ya? El riesgo de no estás 100% en la sociedad, no participas en la sociedad al 100%, ¿ya? El pagar impuestos te da derecho, te fijas, te da derecho, ¿ya? Y si tú, por ejemplo, si tú estás con un trabajo y te quedas sin trabajo, bueno, tú tienes derecho a, no a una indemnización, sino, pero mensualmente que te paguen un porcentaje por estar sin trabajo, ¿ya? Una caja de que cesantía que se llama, ¿ya? Cosas así. Y así hay un montón de sistemas acá que es bastante complejo, pero voy a averiguar ese dato y te lo voy a mandar. ¿Cuánto es lo que se estima que son los que trabajan a la negra? Bueno, en Chile se ha buscado mucho terminar con la informalidad, al punto que ha habido diversas campañas para que la gente se acostumbre a declarar sus impuestos. Y lo otro que se ha buscado también es bancarizar, por lo mismo, porque así se pueden Ok. cruzar datos. Se ha buscado bancarizar y que la gente declare impuestos, y eso a través de pequeños incentivos. Por ejemplo, las devoluciones de un porcentaje de impuesto al pago de los dividendos hipotecarios. Entonces, la Mm, persona paga su dividendo, entonces, mm, pero si no declara en el servicio de impuesto interno, nunca jamás va a recibir la devolución. Bueno, de hecho, exacto. tecnológicamente hablando, seguramente tú lo sabes o lo has escuchado, no sé, el servicio de impuesto interno chileno es bastante bueno. En algún momento determinado fuimos dentro de los primeros 10, no me acuerdo, que tuvimos un sistema informático en todos sus aspectos a nivel global. Pero el punto que tenemos el déficit grave es lo que decía Arnaldo, que en Chile hay mucha gente que no sabemos cuánto gana, no sabemos su situación y puede incluso ser de clase media. O sea, no estamos hablando de una señora, como tú dices, una señora que va a hacer aseo un par de veces a la semana a alguna casa, o que no Mm, estamos hablando de eso. No estamos hablando de la persona que pone un mantelito en la calle acá en Chile
lamentablemente, y pone unos productos, no estamos hablando de eso, estamos hablando de gente que gana, qué sé yo, 1 millón de pesos y a veces más, y lo hacen todo en informalidad. Y eso evidentemente es un problema a la hora de pensar en políticas públicas, porque no tienes idea de lo que pasa en el país. El Estado Mira, no tiene acá idea, está ciego. te tengo el dato. 5% de todos los trabajos que se hicieron en Suecia durante el 2020, que serían entre 650.000 y 800.000 personas, trabajaron a la negra el año pasado. Bajísimo, bajísimo comparado a la realidad 5%. nacional. Sí. Facta, aquí está. Tiene una página especial se dedica a eso. No sabía. Imagino. Así que eso. Pero eso, así que, pero no es común, es algo que tú haces temporalmente, ¿ya? El trabajo a la negra, ¿ya? Porque siempre quieres regularizar tu situación para poder postular, como dices tú, a hipotecarios, créditos hipotecarios, créditos en sí, porque tú sabes que tienes un ingreso, ¿ya? Entonces, del momento que tú recibes un sueldo, tú entras a un sistema y que a muchos les cuesta, pero que el Estado sabe todo sobre ti. Y las entidades que tienen los permisos, digamos, para hacerlo, que por ejemplo entidades financieras pueden pedir, digamos, los datos sobre mí y cuáles son mis deudas, cuál es mi credibilidad, que es una especie de, ¿cómo es que le llaman allá? El DICOM. Exacto, exacto. Una estadística sobre ti que está ahí y tu credibilidad. ¿Ya? Entonces, por eso es importante ingresar al sistema, regularizar tu situación y no seguir trabajando a la negra. ¿Ya? Eso. Bueno, ha sido realmente muy esclarecedor sobre la realidad sueca, tanto en pandemia como en general. Obviamente, muchos otros aspectos que vamos a comparar. Quizá un día, a pesar de que no sea tu área, comentemos respecto a la estructura política, porque también estamos viendo aquí cambios. Entonces, el ver cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, nos hablamos es sobre el sistema de gobierno, pero escuché la palabra primer ministro. Entonces, Exacto, es no un tenemos sistema presidente. es un sistema parlamentario. Entonces eso es interesante. Es cierto que aquí no podríamos tener esa suerte de poder neutro que son las coronas que existen en muchos países de Europa, pero sí podemos tener perfectamente un primer ministro también. Eso también podría ocurrir. Bueno, queridas amigas, queridos amigos que nos están viendo por esta cuenta de Facebook, agradecemos semana a semana su participación y por supuesto a Arnaldo, a Pablo, que son grandes candidatos que seguramente van a tener que esperar por lo menos hasta mayo para saber qué sucede con su candidatura. Yo sinceramente quizá me tomo la palabra al cierre, si me quieren interrumpir después y quieren agregar algo más, lo hagan, lo pueden hacer, sean libres, pero yo preferiría que esa elección fuera en noviembre, pero en noviembre, cuando ya no tengamos ninguna duda con respecto a la pandemia, como ocurrió con el plebiscito, porque en esa época ya empieza a haber mejores condiciones en todo sentido respecto a la enfermedad. Pero bueno, en fin, les agradezco muchísimo y por supuesto Juan Carlos que nos ha dedicado este tiempo ahora que son exactamente la 1:22 de la mañana en, en Suecia y mañana día laboral, ¿o no? Sí, a las 6 de la mañana empiezo mañana, así que, o sea, a las 6 bueno. con los niños, porque hay que levantarlo, tiene que ir al colegio y yo empiezo acá, me lo llevo a las 7, 8 de la mañana en la oficina. Hoy te agradecemos, en una de esas la próxima vez que nos juntamos nos reunimos a las 5 de la tarde para que no sea tan fuerte y conversamos con calma. Sí, Ahora, encantado. pero encantadísimo. Ya, pues que estén muy bien. Un gran abrazo a todas y a todos. Adiós, Juan Carlos, un abrazo. Chao, Gracias. muy amable. Gracias, Chao, igual, chao. gracias a ustedes. Chao.